A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. La voz de la diáspora en Buen Provecho con el profesor Tomás Vargas. Buenas tardes, querida audiencia global. Hoy, como todos los lunes, a esta hora del mediodía, hora Venezuela, agradecemos a la emisora pionera de la radiodifusión venezolana, rcr750.com, haber abierto este espacio también pionero. A La Voz de la Diáspora. Ya estamos cerrando el 6º año con presencia en la red, con presencia en la radio, pero con presencia en la televisión, porque rcr750.com es la emisora que se ve. En la dirección de la estación se encuentra Jaime Nestares, en la gerencia de producción Welid Sarcaya, en los controles Gregorio González, que nos está ayudando muchísimo a salir con el programa, y en la conducción este servidor Tomás Páez. Antes de presentar a nuestro entrevistado de hoy, un joven que está haciendo además una iniciativa preciosa, algunos comentarios. En primer lugar, la campaña a favor de la profesora Nelly Arenas del CENDE. Necesita recursos para acompañar su inmunoterapia, ha venido avanzando, pero son necesarios los recursos. Lo pueden conseguir toda la información de los datos bancarios, de cómo ayudar allí. Cualquier dólar, cualquier euro, cualquier moneda puede ser de mucha utilidad. Lo pueden conseguir en el tweet de La Voz de la Diáspora. Está la información de los datos de Nelly Arena también en la página Facebook de la Voz de la Diáspora. Hablando de recursos, las Naciones Unidas acaba de pronunciarse diciendo necesitamos 1.700 millones de dólares para la ayuda humanitaria. Y por eso uno dice, bueno, pídanle al señor Andrade, conocido como el Tuerto Andrade, que fue tesorero de la República, que ahorita está declarando en contra de la otra, digamos, facilitando información de la otra tesorera que lo sucedió en el cargo. Solamente conocidos hablan de 1.000 millones de dólares en el caso del señor Andrade, que sería interesante utilizar esos recursos para los venezolanos, no solamente de la diáspora. También hay unas necesidades enormes en el país. Tenemos los pensionados y los jubilados que están recibiendo recursos escasos, y la mayoría de la población que está en situación terrible. Además, con esta devaluación de la moneda, es decir, del dólar, porque esa es la moneda nacional en este momento, la situación se torna más difícil. Otro dato, han apresado algunas personas pertenecientes al Tren de Aragua en Perú, otros en Chile. Y bueno, esto contrasta enormemente tanto la primera información como la segunda con el informe que acaba de producir la comisión, o por lo menos algunos miembros de la comisión designada por el Parlamento, por la Asamblea Nacional, para evaluar la situación de la diáspora venezolana. Y resulta que allí los datos más bien apuntan a siempre buscar un enemigo fuera. Digamos, ahora es la neurociencia y los neurotransmisores que debilitan el alma de los venezolanos, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos, no, para nada rozan el problema país, el problema de los servicios, el deterioro de la salud, el salario, etcétera, etcétera. Entonces, de verdad que es terrible. Dos cosas ya como información positiva. Este libro colectivo lo van a poder obtener en toda Latinoamérica. Ya está corriendo en las librerías latinoamericanas. Está en Brasil, está en Uruguay, está en Argentina, está en México. Se trata del libro Democracia y Autoritarismo en América Latina. Allí participa un conjunto de pensadores
venezolanos sobre el tema de Latinoamérica. Alejandro Lopeza, Leonardo Vivas, Carlos Raúl Hernández, Trino Márquez, Alejandro Arratia, desgraciadamente fallecido. Y bueno, allí hay entonces una información valiosa, está el libro a disposición de todos. Y por último, el jueves próximo habrá un evento promovido por el Clúster de Emprendimiento de la Red Global, en el que las organizaciones que están centradas en este esfuerzo van a seguir impulsando, junto con las alianzas que han desarrollado con la Organización Internacional de las Migraciones, etcétera, etcétera, con la OIM, impulsar proyectos de largo alcance y de largo impacto, o de un mayor impacto en Latinoamérica, con las diásporas y la integración no solo la venezolana, que es la mayoritaria, que es la más voluminosa del mundo, del hemisferio occidental. Entonces, bueno, se nos acaba de ir la imagen de Javier, queremos recuperarla inmediatamente. No íbamos a entrevistar, lo teníamos en pantalla, no sé qué le pasó a Javier, su nombre es Javier Fuentes, él es cineasta, es director de fotografía, es creador digital y trabaja en un proyecto, La Diáspora, un sonido, La Diáspora de un sonido, y es el tema de los sonidos de la diáspora, ¿no? Y está haciendo un interesante esfuerzo, tiene ya filmados a unos cuantos músicos venezolanos esparcidos por el mundo, que es muy potente, que es muy fuerte, y queríamos hablar de él con el proyecto. No sé si perdió la conexión, Javier. Bueno, mientras siga desconectado Javier, vamos a insistir en el tema este de los argumentos de la Asamblea, de la Comisión Nacional de la Asamblea, de la Comisión de la Asamblea Nacional designada para analizar el tema de la diáspora, los argumentos que da en relación a el asunto de la diáspora y el tratamiento que hacen es terriblemente patético, por decirlo menos. En primer lugar, no mencionan, como dije antes y lo reitero, no mencionan para nada la situación de Venezuela. Eso no existe. Digamos, no existe problema de servicios, no existe un problema económico, no existe un problema político, no hay persecución, no hay un gobierno autoritario, no hay un marco legal, no hay cierre de empresas, no hay cierre de medios de comunicación, no hay persecución a la libertad de expresión. Eso no existe, digamos, eso desapareció del mapa. La segunda cosa es atribuir a una guerra de quinta generación neurotransmisores, y habría que pedirles, exigirles a estos parlamentarios que lo demuestren. Digamos, si es verdad eso, que lo demuestren, en primer lugar, y con qué protocolos hicieron ese estudio, en qué tiempo hicieron ese estudio, con qué muestra, porque pareciera que nada más afectó a 7,5 millones de venezolanos que en este momento están fuera. ¿Y qué pasó con los que se quedan dentro? ¿Cuáles son las resistencias que tienen los que se quedaron dentro versus las debilidades de los que tienen fuera? Ya se nos incorporó Javier. Javier, ya te presenté, cineasta, director de fotografía, creador digital, proyecto de la diáspora, y creador del proyecto de la diáspora que se llama La Diáspora de un Sonido o los sonidos de la diáspora. Yo creo que además Javier tiene algún ascendente por allí de origen europeo. Entonces, él está por aquí trabajando, tiene su propia empresa en Toledo. Lo que no corté la conversación con el tema de la asamblea, porque de verdad, si uno sigue, se carga la mano, y entonces es mejor buscar una cosa más agradable, que es el esfuerzo que está haciendo Javier con su proyecto. Entonces, ¿por qué España, Javier? ¿Y por qué ese proyecto? ¿Cómo nace? ¿A cuenta de qué? Javier. Bueno, primero que nada, buenas tardes. ¿Se me escucha? Sí, buenas Sí. tardes. Muchísimas gracias, doctor Páez,
por la invitación aquí a conversar un poco acerca de este proyecto. Me voy a permitir hacer una pequeña corrección. El nombre del proyecto es Cambur Pintón, la diáspora de un sonido. Ok. Y del nombre tan sonado nuestros cuatro venezolanos, que de alguna manera representan nuestro país afuera, ¿no? A través de todos estos músicos, que no necesariamente estemos hablando de música folclórica, pero sí de todo ese sentir musical y artístico que traen nuestros músicos criados en Venezuela. Bueno, este proyecto del Cambur Pintón nace de la inspiración yo soy un músico, yo he tenido otros tipos de expresiones más visuales y nunca logré aprender a tocar un instrumento formalmente, pero tengo muchos amigos músicos y me causaba mucha inspiración poder ver que ellos, a pesar de que en todo este proceso migratorio, que es muy difícil, quizás más fácil para algunos, más complicado para otros, pero cualquiera que fuera el caso, nunca dejaban la música a un lado, siempre seguían tocando, siempre seguían intentándolo, siempre no dejaban sus instrumentos. Entonces, me pareció una manera muy bonita de hablar un poco de los inmigrantes y de todos los que nos ha tocado salir, digamos que con unas circunstancias un poco apresuradas durante lo que yo llamo un fenómeno migratorio de la última década, narrar a cómo ellos ven ese proceso, cómo ellos lo viven y con sus dificultades y sus beneficios, cómo ellos salen adelante poco a poco. Tú has hecho, además dijiste Cambur Pintón, que es la forma de afinar el 4, ¿no? Cambur Pintón. Yo tampoco, yo soy sordo musical, yo intenté tocar 4, pero me rendí ante las evidencias. También intenté hacer fotos y me rendí también ante ante las evidencias. Así que, ¿cómo me estás diciendo? Hay una migración de músicos, además de altísimo nivel, que viene no solamente del sistema de orquesta. Hace 2 días estábamos en el funeral de una gran amiga, Mariela Valladares, que además formó generaciones de cantantes líricos, ¿no? Digamos, de gente con... Entonces, de verdad que uno ve que fuera del país hay un esfuerzo enorme. Y tú has hecho un montón de entrevistas y las tienes filmadas. Cuéntanos Correcto. algunos de los casos que tienes allí, cuáles son esa historia que es el que siempre insistió en la música, pero al mismo tiempo estaba, no sé, lavando platos, o estaba en la cocina, o estaba recogiendo, estaba de mesonero. ¿Cómo hizo para mezclar? Cuéntanos algunas de esas experiencias vitales que tú tienes recogidas en esa página web, y nos hablas también de la página web en la que tienes toda la información de Cambur Pintón y los sonidos de la diáspora. Bueno, este es un proyecto documental cinematográfico con la intención de entrevistar una muestra bastante amplia de músicos venezolanos de diferentes generaciones, de diferentes géneros musicales y en diferentes lugares del mundo, ¿no? Entonces nos planteamos un objetivo bastante ambicioso, ¿no? Para hacer un documental independiente, vistas en lugares muy distantes: Argentina, México, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, España. Tenemos hasta un músico en Estonia que lo tenemos confirmado y bueno, para de contar. De los 30 músicos que tenemos planificado entrevistar, tenemos 9 músicos entrevistados hasta el momento. Y han salido historias que te erizan la piel, escuchándolas ahí enfrente de la persona, y estamos pendientes, se nos eriza la piel al escuchar cómo nos narran las cosas, cómo han ido pasando, ¿no? Tenemos el caso, por ejemplo, de Manuel Jurado, que es el director de la orquesta Carlos Cruz Díez en Madrid. Este es un músico académico que viene del sistema de orquesta, que viene de hacer un trabajo maravilloso en Venezuela, de la mano del maestro Abreu, etc. Y emigra por una beca que le dan, se le acaba la beca, y pues nada, él decide quedarse y vamos a ver, se le empieza a torcer el camino y empieza a ver que tiene que, para subsistir, porque como él mismo lo narra en la propia entrevista, si es difícil para un músico aquí en España, para un director de orquesta, tener una orquesta que dirigir, imagínate para un emigrante, ¿quién te va a dar una orquesta? Entonces, él
dentro de su historia, como la cuenta, todas las cosas como fueron pasando, un día dice, mira, digo, mira, que estoy haciendo esto, yo soy músico académico, yo soy director de orquesta, y decide fundar la Orquesta Carlos Cruz Díez en Madrid, que hoy en día es una orquesta sinfónica con 60 músicos inmigrantes, no todos venezolanos, pero sí en su mayoría, que han tocado en el Ayuntamiento de Madrid, han tocado en la Plaza Mayor, han tocado en un montón de lugares maravillosos y hacen un trabajo espectacular. Todos estos chicos que tocan en esta orquesta mantienen sus trabajos por fuera para llevar, mantienen la ilusión de seguir trabajando en un proyecto como este, la Orquesta Cruz Díez. No sé, tenemos otra historia de Alfonso La Cruz, un chico básicamente desconocido en Venezuela, pero que llegó a España trabajando en una carnicería, trabajando en obras, no sé qué, pero él nunca abandonó su interés por la música. Él tenía una muy modesta carrera musical en Venezuela, un chico muy joven, que cuando emigró le tocó complicado adaptarse aquí en Madrid, y de un día inscribirse en un casting, y ese casting era de Operación Triunfo. Pues pasó por arriba, no por arriba por superior, sino superó, creo que eran 10 etapas de casting, por encima de 16.000 personas de toda España para quedar seleccionado dentro del grupo de Operación Triunfo. Hoy en día, en Madrid, tú vas caminando por la calle de él y la gente sabe de quién está hablando. Es un chico que hace música urbana, que es venezolano, de La Guaira, y que está aquí dándole con todo. Ok, estás hablando por un lado de las dificultades, por otro lado de los logros y por otro lado de los resultados ya incluso organizativos que nos llevan a pensar en un área que ha sido, digamos, que no ha recibido toda la atención que merece, que es el impacto cultural de la diáspora, ¿no? Es decir, al final la música va y viene. Si cuando uno escucha un polo margariteño, a ti no te suena así, yo no sé si es a la Folía o a la Oísa Canaria, digamos, ¿no? ¿Te suena algo así parecido? ¿La música va y viene o hay música, o un pajarillo es nacional o hay alguna vinculación con... ¿Cómo ves tú eso que además, siendo cineasta, pero has estado incursionando en la música va y viene, digamos, y hay un proceso de enriquecimiento, de compartir, de enriquecer, de mostrar además la venezolanidad, pero la venezolanidad no identitaria pequeña y cerrada, sino la identidad que se modifica, crece y se hace grande, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Fíjate, con todo respeto a los musicólogos, porque estoy bastante lejos de poder entrar en un análisis quizás tan profundo. Me hubiera encantado quizás, o seguramente buscaremos la oportunidad de intentar hablar precisamente de esto que tú planteas con una persona experta. Pero en mi opinión la música va y viene. La música va y viene y así como la cocina, así como las historias, la literatura va y viene y se va enriqueciendo en ese vaivén constantemente. Una vez que estábamos conversando me hablaste acerca de ese vaivén entre la música canaria y la música venezolana y en realidad se siente en todos lados. O sea, hay artistas de los que entrevistamos que tocan música rock, y es que el rock que se hace en Venezuela no suena igual al rock que se hace en España. Entonces tienes esas bandas viniendo a Madrid a tocar en bares en Madrid, vinculándose con músicos en Madrid, y ya están creando un sonido nuevo bastante interesante. Armando Martínez, uno de los chicos que está en Gran Canaria, él en Venezuela fue músico de sesión con Caramelo de Cianuro y tuvo distintas bandas, y está en Canarias actualmente con sus proyectos musicales, en donde los está produciendo alguien que es de Barcelona. Ese proyecto musical lo tiene con una chica que converge toda la energía que converge dentro de ese proyecto es algo único, es un sonido absolutamente inédito, porque es la mezcla de un venezolano que viene de criarse en las calles de Caracas, de musiquear toda su vida en las calles de Caracas, combinado con una chica de Gran Canaria que les está produciendo musicalmente un maestro, Tato La Torre, de allá de Barcelona. Entonces, sin duda, es un proceso que es muy rico de documentar actualmente. Te puedo decir brevemente acerca de Luzmira Serpa, por ejemplo, que no he tenido la oportunidad de entrevistarla. Ella está en Londres
tiene un poco más de tiempo, es una de las que vamos a entrevistar que tiene más tiempo fuera de Venezuela. Creo recordar que me dijo algo sobre el 2006, había emigrado, y ella tiene un proyecto, ella es de Barquisimeto, y ella dice, yo soy de donde a tocar, no en academia, yo aprendí a tocar como mi tío me enseñó a tocar el cuatro, y es ese sentir profundo de que tiene la música y tiene el cuatro desde que es niña. Entonces, llega a Londres y ella, todo lo que ella trae de Barquisimeto, lo mezcla con un montón de estilos y de géneros musicales en Inglaterra, que es una de las entrevistas que más me tiene intrigado por saber todo, que es demasiado rico. O sea, imagínate una guara tocando cuatro en Londres, mezclándolo con un montón de cosas. Eso tiene que ser mágico. Claro, Javier, porque fíjate, yo estaba pensando repito, es un tema como muy poco trabajado, ¿no? Por lo general se habla de otras cosas, empleo, refugio, o desempleo, el desgarro, cosas que ocurren, digamos, y eso no... Pero el tema del cómo cambian las cosas, estaba pensando en los pequeños, la arepa y la yaca en este momento navideño, pues, ¿no? Aquí Eugenia Adam dirige desde hace un montón de años en toda Europa el hallacazo, ¿no? Bueno, y el hallaca se ha convertido en un alimento navideño para muchísima gente más allá de los venezolanos migrantes en España o en Colombia o como nos decía un cucuteño, a mí me gusta más la hallaca que el tamal, ¿no? Entonces, pero además es el concepto de la arepa que es la comida, es la gastronomía, y tú lo ves que eso se expresa también en los mercados. ¿Cómo se expresa esto en la música? Y lo veo en las orquestas. Tú mencionaste la Cruz 10 acá en Madrid, pero tenemos la orquesta en Argentina, tenemos la orquesta en Colombia, tenemos la orquesta en Estados Unidos. Es decir, que se han creado capacidades y los venezolanos están colocando y dejando en alto el nombre de Venezuela, pero en alto en el mundo de la cultura. ¿Cuál es tu evaluación del impacto que produce esto, la música, este ambiente, incluso en el caso tuyo como productor de cine, que tenemos además gente valiosísima dirigiendo grandes consorcios multinacionales en el tema de la comunicación? ¿Cómo lo ves tú todo ese impacto? Bueno, a mí me parece, y una de las razones también por las cuales hablar de esto y sacar este documental, que es mi manera de expresarlo, es eso, es hablar de otra cosa, es hablar del otro perfil del venezolano, que no es solamente Perú porque es de una banda tal, o los que están cruzando el Darién, que existe, es una realidad que existe, pero también va de la mano a otra realidad, que es que no todos los venezolanos que estamos afuera estamos o en una situación precaria o estamos en una situación de dar lástima o estamos en una situación de delincuencia. Hay un montón de talento, un montón de profesionales y se ven todas las profesiones, se ven científicos, que lo hablaba con el tío de mi esposa en estos días, que me dice, ¿por qué no el documental de científicos? Pues más apegado al tema de la música y el tema del arte, ¿no? Entonces, están los científicos, ingenieros, de todas las profesiones, pero en este caso concreto de los artistas, hay una cantidad de personas haciendo unas cosas maravillosas afuera y eso tenemos que saberlo, eso tiene que quedar documentado. Hay una cantidad de cultura hecha en Venezuela, fabricada en Venezuela, que está enriqueciendo, está retroalimentando, como hablábamos antes, en distintos lugares y eso hay que contarlo, esa historia hay que contarla, porque está bien las noticias, está bien que sepamos las cosas con las que tenemos que ayudar, las cosas de las que tenemos que enterarnos y la noticia, por decirlo de una manera mala, la emergencia, la crítica a una situación negativa que esté pasando, pero esto hay que contarlo. Esta es una historia que tiene que quedar registrada porque dentro de 20 años, a lo mejor una agrupación famosa que ha desarrollado un nuevo estilo o un género musical que evolucione de todo esto, y bueno, esta historia hay que contarlo, esto tiene que quedar ahí. Ok, Javier, vamos a irnos en un minutico a corte. Te desconectas y luego inmediatamente te vuelves a conectar, pero quisiera dejar en el aire así como varios temas para después retomarlos en la segunda parte.
tú señalas una cosa que es muy importante, que es la diversidad, que es la heterogeneidad, la característica de la diáspora venezolana. Es plural, no se puede reducir a categoría simple. No se puede vulnerabilizar. Además, los migrantes lo que quieren es inmediatamente insertarse en el mercado laboral de la manera legal, más legal posible, porque a la gente no le interesa estar en condición irregular. La gente lo que necesita es ser visibilizada y ser incorporada y ser integrada, ¿no? Pero esto que estábamos hablando antes de la música genera un principio de circularidad, igual que en el campo de los científicos, ¿no? El hecho de que tengamos a científicos operando en el Silicon Valley o en las escuelas de medicina o dirigiendo centros de investigación, eso vale oro, porque eso significa que esa capacidad puede ser transmitida. Entonces tú dices, tengo toda esa capacidad musical que está colocando a Venezuela en alto, que además está colocando historias de venezolanos bellísimas, que son sorprendentes. Eso que tú acabas de comentar de Operación Triunfo vale oro. La pregunta es, ¿cómo puede un país que desconoce a su diáspora utilizar esas capacidades musicales de la diáspora, estar conectados con las mejores orquestas del mundo, dirigiendo con músicos? Tenemos en Badajoz, tenemos en Gotemburgo, tenemos directores de orquesta. ¿Cómo aprovechar esas capacidades? ¿Cómo hacer nuestro esa nueva geografía de Venezuela? Pero todo eso, para que lo vayas pensando en el siguiente segmento. Nos desconectamos ahorita y volvemos al segundo segmento del programa tan pronto termine la publicidad. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por RCR 750, la radio que se ve. Y síganos en Twitter en @RCR750. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Contigo. Que les habla Eduardo Battistini de Primero Justicia. Una de las grandes enseñanzas que vamos a tener los venezolanos después de todo este proceso que estamos viviendo es a valorar cada vez más lo que tenemos en Venezuela. Porque hoy en día, por ejemplo, un venezolano que está afuera se ha ido acostumbrando a que los servicios públicos cuestan, se ha ido acostumbrando a que nada puede ser gratis, porque nada gratis es sostenible en el tiempo. Y yo espero y aspiro que cuando vayamos a Venezuela, la reconstrucción de nuestro país no solamente sea una reconstrucción física de la destrucción que ha hecho el chavismo en la infraestructura y en la economía venezolana, sino también vayamos a una reconstrucción de la forma de pensar y de cómo nosotros afrontamos el ser ciudadanos realmente en el marco de un país que necesita de una ciudadanía que colabore y que sea parte de la solución y no sea parte del problema. Contigo, solo por RCR, porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve.
Ya de regreso a nuestro segundo segmento con nuestro invitado Javier Fuentes. Javier es cineasta, director de fotografía, creador digital, dirige en este momento un proyecto Cambur Pintón, que es la diáspora de un sonido o los sonidos de la diáspora. Estábamos hablando de la importancia de la circulación del capital humano, de cómo los músicos venezolanos están haciendo y aportando y creando orquestas, presencia musical venezolana, enriqueciendo lo que me contabas del alarense en Inglaterra, mezclando sonidos o el nuevo grupo de rock que creo que está en Holanda, no sé en qué haber leído, me corriges por favor si me equivoco. Y estábamos hablando entonces de cómo ese país Venezuela, que hoy tiene una nueva geografía, esos 7,5 millones de venezolanos que están fuera, cómo integrarlos, cómo aprovechar esa presencia, porque eso es colocar el nombre de Venezuela en alto, es la Orquesta Cruz 10, pero es la orquesta que está en Colombia, es la orquesta que está en Estados Unidos, es la orquesta que está en Argentina. Esa es una primera. La segunda es, tú has comentado varias veces y yo he leído que el proyecto que ustedes están desarrollando, Cambur Pintón, ha sido hecho a pulmón. Es decir, tú vienes de tener una empresa en el mundo del cortometraje, bueno, en el mundo de la creación como cineasta, pues, ¿no? Y además has estado en el mundo de los cortos. Cualquier cosa también me corrige, por favor, si me equivoco. Eh, este es un proyecto que has venido construyendo a pulso, es decir, que trabajas, pero al mismo tiempo, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo se puede ayudar para que la gente pueda participar con algún tipo de donación, con algún tipo de aporte, con algún tipo de información? Dinos tú y oriéntanos para ver cómo podemos orientar a nuestra audiencia con los requerimientos. Entonces son dos grandes bloques de preguntas, Javier. ¿Me puedes, Tú por decides por favor, cuál arranca. la primera me la puedes decir de nuevo, por favor? Sí. Bueno, no, es el tema de la circulación, es el tema de la presencia de los músicos en el mundo, esa cosa riquísima que tú dices, ajá, y cómo Venezuela, como hacen otros países, la orquesta de Berlín se presenta y además los países financian, apoyan a sus músicos. Esto ha sido construido por los ciudadanos al margen del Estado venezolano. Digamos, esto ha sido construido por la gente que trabajando y matando tigres va haciendo música. Entonces, ¿cómo hacer para que un país pueda aprovechar ese inmenso potencial que hoy tiene fuera haciendo música, haciendo orquesta, etcétera, etcétera? Esa es la primera, que es la circulación del capital humano en esa nueva geografía. Y la segunda es el proyecto y qué recursos requiere y cómo se puede apoyar. Vale. Bueno, en primer lugar, yo creo que desde el Estado venezolano no tengo idea cómo se puede apoyar a estos músicos, pero sí estoy seguro que todo el público, hay un fenómeno que se está viendo ahora y es que todas estas bandas, o muchas de estas agrupaciones que han estado afuera, están volviendo a hacer conciertos en Venezuela y de alguna manera se está retroalimentando un poco, ¿no? Como estas bandas y estos músicos vienen enriqueciendo sus proyectos afuera y luego están volviendo a Venezuela un poco a mostrar lo nuevo que traen, a mostrar lo que están haciendo. Pero entonces, no solo están yendo a Venezuela, sino se está dando el suceso de que están dando giras alrededor del mundo. Entonces, te encuentras, por ejemplo, Pedro Castillo, que es uno de los, Pedro Castillo, el de Aditus, el de toda la vida, que es uno de los que entrevistamos. Él tiene su proyecto solista actualmente y él no se imaginaba que él iba a ir a Holanda a tocar en un bar lleno de venezolanos. Entonces, a donde quiera que vaya, tiene un grupito de público, un espacio de público. Tenemos, por ejemplo, a Zapato 3, entrevisté a Fernando Batoni, bajista fundador de Zapato 3, que nos cuenta todas las dificultades de la migración y todas las dificultades que puede significar que haya un miembro en cada lugar y en cada país. Y nos cuenta después cómo fueron poco a poco superando cada una de esas dificultades hasta el punto que pudieron volver a organizar una gira y actualmente están girando Chile, Argentina, España, Estados Unidos. Se pudieron agrupar, teniendo un problema algunos de temas de pasaportes, entonces quedan atrapados en algunos países, entre otras miles de cosas, todo lo que supone ser emigrante venezolano, ¿no? O inmigrante venezolano.
creo que hay un suceso muy rico y muy bonito en que hayan venezolanos en todo el mundo, porque para los artistas es muy sabroso poder llegar a cualquier lugar del mundo y tener un público a quien cantarle, y que ese público además está contagiando a los locales de cada lugar con esa afición acerca de cada artista en particular. Algo que a mí, o sea, para mí fue inevitable aguantar las lágrimas. Yo soy muy llorón, pero en ese caso, o sea, escuchar el Alma Llanera tocada por una orquesta sinfónica en la Plaza Mayor de Madrid. O sea, eso, a quien no le pare los pelos de punta, pero tendrá corazón de hielo. No sé. O sea, eso es maravilloso. Sentir ese orgullo. Bueno, si no vamos a un mundial, si no vamos no sé, a otro evento deportivo de estos que se caracterizan porque uno se siente orgulloso, bueno, nos sentimos orgullosos de nuestros músicos, porque esto es lo que están haciendo nuestros músicos, nos están dando a conocer, y nos están dando a conocer con una de nuestras mejores caras, que es la cultura. Eh, por otro lado, no sé si esto responde a tu pregunta o... Sí, no, no, sí, es que va por ese lado, porque pensaba en los esfuerzos que hacen los países, ¿no? Los países en el mundo y las regiones, incluso ya ni siquiera es países, lo que hace Galicia o lo que hace Véneto o lo que hace Canarias o lo que hace Colombia, por promover conexiones con sus diásporas, ¿no? Cómo utilizar esa capacidad. El hecho de tener para el gobierno gallego es complicado decir, bueno, ¿cómo hago yo para promover la cultura? Esas asociaciones, la Hermandad Gallega en Venezuela, o el Hogar Canario en Venezuela, o las Casas Italias en Venezuela, fueron un poco eso, y los gobiernos utilizaban mecanismos para apoyar la cultura, ¿no? Incluso cofinanciamiento de los periódicos para poder tener en inglés, en idioma italiano, la presencia, en idioma francés, incluso... entonces, tener toda esa capacidad de músicos, en este caso, que además han creado orquestas, porque les dio la gana crear la orquesta, porque vieron allí una posibilidad al margen del Estado y a veces en contra del Estado, porque, exacto, no, después no puedes viajar porque no hay pasaporte, o te piden, son los pasaportes más caros del mundo, 300 euros o $300, ¿no? Y pagando además cash sin factura, como decía Emilio Lovera, no, pues, se me olvida. Uno de nuestros grandes humoristas, ya me acordaré. Entonces, tú dices, eso es una ventaja enorme. ¿Cómo un Estado puede perder la posibilidad de tener a músicos, además, en todo, desde la música, orquestas de música clásica hasta salsa dura, pues, ¿no? Y digamos, todos los instrumentos. ¿Cómo te lo puedes perder? Entonces, la idea es, ¿cómo se puede desarrollar? ¿Ves alguna posibilidad? ¿O es una pregunta que te estoy haciendo y no lo has pensado? Sí, probablemente no es algo que me haya planteado, y ahora que me lo dices, mira, sería ideal, por ejemplo, que el gobierno tuviera el gobierno en general, el Estado venezolano, más allá de cualquier tinte político, tuviera un mecanismo a través del cual los artistas, los profesionales, los deportistas, en el caso de los deportistas muchas veces lo hemos visto, pero de repente algo que vaya enfocado en la cultura, tengan cierta facilidad para poder movilizarse por el mundo con el tema de los pasaportes. Eso sería algo grandioso, ¿no? Y estoy seguro que los ayudaría de una manera invaluable. A algo a través del cual ellos certifiquen que necesitan estarse moviendo y se están moviendo en pro de la cultura, más allá de cualquier tinte político, se están moviendo en pro de una nación, en pro de la cultura de una nación. Bueno, y hay infinidad de cosas, aportes, ayudas que podrían dar, ayudas económicas para que, por ejemplo, músicos, orquestas o agrupaciones se mantengan fuera ante todas esas dificultades de estar lejos de casa, tengan un aporte a través de las embajadas, de los consulados. No tengo idea porque no me manejo mucho con política, pero eso sería ideal. Un programa cultural a través del cual los artistas que están dispersos en el mundo puedan tener algún apoyo, un empuje, un impulso. Pero es que han creado, fíjate, en el mundo de la música tú lo estás viviendo de cerca, pero es que en el mundo del teatro Zoom, que lo hemos tenido también acá, posibilidades para el humorista el nombre no me venía en este momento, es Laureano. Laureano nos decía allí
que en algún momento fue a buscar a tratar de sacar su pasaporte y dice, sácale prórroga, aquí no prorrogamos. Entonces dice, bueno, está bien, ¿cómo hacemos? Un pasaporte nuevo. Y dice, bueno, pagué 80 euritos, ¿no? Ajá, pero ¿y no me vas a dar una facturita como comprobante de recibido? No. No te enseña de todo Entonces, esto. dice, bueno, ¿cómo es la cosa? Entonces, cuando tú ves que un pasaporte más o menos normal, pues en el mundo, debe haber algunos caros y otros más baratos, pero está rondando los 30, $40, tú dices, no se explica cómo te clavan $300 y además es así como una forma de castigo y eso dificulta los traslados, las movilizaciones, etcétera, ¿no? Mientras que los países en el mundo dicen, oye, teniendo yo a unos ciudadanos que ejerciendo la ciudadanía sin pedirle permiso a nadie, sin pedirle favores a nadie, construyen su propia orquesta, tú dices, oye, eso vale oro. Eso es una iniciativa que uno debería estar apoyando porque eso es apoyar también la venezolanidad en sentido amplio. Esas cosas identitarias estrechas a mí me parece que son absolutamente fastidiosas. Pero el segundo tema, tú que vienes trabajando esto, tú que lo vienes haciendo a pulmón, como la mayoría de las organizaciones de la diáspora venezolana, las más de 1.000 que nosotros hemos mapeado hasta este momento en la red global, tú dices, ¿cómo haces tú? ¿Y qué es lo que hay que hacer? Danos toda la información. ¿Cómo me conecto yo a la página Cambur Pintón? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo aportar? Dime qué para que nuestra audiencia se entere de lo que estás haciendo y de los requerimientos. Porque si hay algo costoso, es el hacer cine, hacer cortometrajes o largometrajes, lo que fuera, es costo. Acabamos de salir de una programación convocada por Guatuna y Amacine sobre lo que ha ocurrido al sur del Orinoco, 13 documentales terribles. Cuando digo terribles, son hermosos por las imágenes, pero son terribles por lo que allí cuentan, cómo se extrae oro, cómo se contamina el ambiente, cómo se destruyen sociedades, cómo se destruyen culturas. Pero es costoso, ese esfuerzo es costoso. Eh, ¿Cómo haces tú? ¿Cómo están haciendo con el proyecto? ¿Qué es lo que requieres? ¿Cómo se puede apoyar? ¿Y en qué podemos contribuir para que ese proyecto salga? Porque nos parece que es importante hacerlo, ¿no? Bueno, este precisamente es un proyecto cinematográfico con la intención de que no sea simplemente un vídeo que quede en YouTube, sino una obra un poco más elaborada, ¿no? Con la intención de que llegue a cines, de que llegue a festivales en todo el mundo y que esta historia no es nada más para que nos lo contemos entre los venezolanos. En realidad esta historia es para que se la contemos al mundo, para que se la gritemos al mundo. Entonces, mientras mayor calidad y mientras mejor procesada esté la historia, a nivel de cinematografía y a nivel de trabajo, lo que es la factura del proyecto, mejor vamos a contar esta historia. Entonces, sí, claro, empezamos contándola un poco a pulmón con nuestros propios recursos. Yo tengo una productora aquí que opero desde Toledo. De alguna manera los recursos audiovisuales están completos, existen, pero a veces las horas no alcanzan, a veces tampoco tenemos que llegar a muchos países, a muchas ciudades para poder terminar de hacer las entrevistas que tenemos. Entonces, bueno, hemos estado intentando entrar en contacto con algunas empresas venezolanas y algunas empresas extranjeras, con lo que no hemos tenido muchísimo éxito, pero seguimos intentando, ¿no? Dar con la persona adecuada, porque muchas veces es dar con la persona adecuada dentro de esa empresa o dentro de esa corporación, porque generalmente los primeros contactos le llega al asistente del asistente del asistente y es complicado llegar a la persona que va a entender realmente cuál es la importancia. Esa es una de las cosas, tratar de llegar a las personas correctas para contarle lo que estamos haciendo y ver cómo nos pueden apoyar. Otra de las maneras que lo estamos lanzando actualmente es que vamos a lanzar un crowdfunding para tratar de que los particulares y las personas hagan pequeños aportes que nos ayuden a costear los costos imprescindibles, como lo son los pasajes para ir a rodar a los sitios donde tenemos que ir a rodar y las estadías en esos lugares. Ya a partir de ahí podemos terminar con la planificación original, que es terminar la obra y estrenarla en 2023. Si alguien quiere entrar en contacto con la producción, actualmente estamos... la producción del documental la está absorbiendo una empresa que se llama Timeless Films, que es de mi propia, una empresa propia, una productora propia aquí en España, que va a ser
donde estoy trabajando con otros productores y otras personas de España que están interesadas en involucrarse, en poner sus horas de trabajo para echar adelante este proyecto. Entonces, si alguien quiere entrar en contacto con nosotros para enterarse de cómo es el crowdfunding o cómo pueden aportar o patrocinar directamente, pueden entrar a la página web www.camburpintondocumental.com o seguirnos en las redes sociales, que principalmente tenemos la de Instagram, que es @camburpinton_documental. También pueden entrar a mi página web, que es 57, todo en letras, 57.com, que soy el director del documental y lo está produciendo. ¿Han pensado, han explorado organizaciones internacionales, digamos, de apoyo, de organismos de corporación o fundaciones privadas internacionales en el área de la cultura? ¿Qué otras puertas es posible tocar? ¿Las han tocado? Hemos tocado algunas, de verdad muy pocas, lo que nos ha permitido el tiempo. Somos pocas personas las que estamos involucradas desde el lado de la producción y algunos hemos tocado algunas empresas privadas venezolanas, algunas empresas privadas que tienen presencia en el extranjero, algunas fundaciones y empresas también españolas, ya que esto se está produciendo desde España. Y bueno, estamos esperando respuesta de algunos, otros nos han respondido que no están en la misma... Yo creo que probablemente no quieren mojarse un poco con algún tema político que pueda estar relacionado con el tema, aunque el documental en realidad trata de tocar lo menos posible la política y concentrarse principalmente en la cultura. Pero también es eso, no nos ha llegado como que las organizaciones correctas a las cuales tocar la puerta. Y en ese sentido también, o sea, toda esa información es ayuda. Cualquier persona que de repente nos diga, mira, yo creo que tal fundación puede estar interesada en colaborar con ustedes y nos escribe un email, nosotros vamos a estar profundamente agradecidos. Porque pensándolo, yo digo, el hecho de documentar, esto es un fenómeno inédito en la historia de Venezuela. Han sido 500 años de inmigración y en 2 décadas tenemos la mayor emigración del hemisferio occidental, 7,5 millones de venezolanos. Y entre ellos, por supuesto, músicos. Estamos hablando de que esto equivale a Venezuela en el año 1960. Entonces, esto es documentar lo que ha ocurrido, pero además no estás haciendo énfasis en lo político, ¿sí? No en lo político, porque lo político al final siempre roza todo, en lo partidista, en la cosa menuda, sino que No queremos meternos en el... entonces estás documentando lo que yo he visto, por ejemplo, uno de los cortos que se presentó es de Guatuna. Yo aprendí un montón, era una casi que de antropología, ver cómo un migrante construyó en Venezuela el Popol Vuh venezolano de la comunidad guatuna. Entonces tú dices, oye, esto vale oro, tener eso que tú estás haciendo, además que lo has hecho con las uñas, que lo has hecho a pulmón propio, también es un aporte inmenso a la historia de Venezuela. Documentar ese espacio musical me parece que es fundamental y que podría haber interés quizás en organizaciones de estas internacionales tipo OIN, algún tipo de recurso de apoyo, porque esto es una iniciativa muy novedosa además. Inicialmente una de las cosas que requerimos, si estuviera escuchando a alguien que tuviera los medios no necesariamente para facilitárnoslo, pero sí para ayudarnos a encontrar la ruta para lograr ese objetivo, es lo principal que necesitamos ahorita en cuanto a producción es cubrir los costos de los traslados entre España, México, España, Estados Unidos, España, Londres, España, Argentina. Más allá de eso, como te digo, desde la productora tenemos el capital humano y el capital técnico para seguir y terminar de desarrollar el proyecto. Estamos como que tratando de alcanzar esas últimas cositas para poder lograr ya a principios del próximo año las entrevistas que faltan. Sí, ¿estás hablando de qué? Sí, echando números gruesos, estamos hablando de cuánto, 20,000, 30,000 dólares. Menos. O sea, el documental está presupuestado en cuanto a trabajo técnico y de acuerdo al mercado español de una obra como la que se está haciendo en cuanto a horas de trabajo, etcétera, está presupuestado alrededor de unos 60,000 euros.
Pero nosotros Ok. para concluir, ya llevamos invertidos en la pieza alrededor de 20.000 euros. Para terminarlo en cuanto a costos, digamos poniendo el ejemplo que ninguno de los que estamos en la productora cobramos nada hasta terminar la obra, nosotros con 10 euros, 10 o 15 mil dólares, podemos terminar la obra porque sería para cubrir los gastos. Sí, que no es Pero una cifra tampoco que asuste, digamos, no es no es una una cifra cifra tan que alta, sea... pero bueno, de alguna manera ya que estamos, como hemos venido a pulmón con esa primera parte, y bueno, todo lo que es la inversión de tiempo, ¿no? Porque esos 65.000 euros, aparte de los gastos, están justificados en tiempo en el cual hay documentales que se ruedan en un año, se ruedan y se producen totalmente en un año, hay documentales que pueden estar 7 años. En este documental, hasta el momento, tenemos exactamente un año produciendo y llevamos el 33% de la obra terminada. Nosotros estimamos que para mediados del 2023 debería estar lista todo lo que es la producción para tratar de estrenarlo a finales del 2023. Ok. Bueno, Javier, estamos ya primero agradecidos de tu tiempo, de tu proyecto, agradecidos por compartir la información, agradecidos por el esfuerzo que estás haciendo por reflejar una cosa a la que no se le presta la atención debida, ¿no? Esa dimensión cultural de las diásporas, ¿no? Y la verdad que en aquello en que podamos ayudar, en el que podamos multiplicar y en la medida en que podamos ser útiles al desarrollo del proyecto, de verdad que cuenta con nosotros acá en el espacio de Radio Caracas Radio, en este espacio La Voz de la Diáspora y con la red global en lo que podamos apoyar. Así que, bueno, dinos tus últimas palabras porque nos quedan... ¿No? minuto y algo, así. Creo que nada, agradecido por darnos este espacio, este breve espacio para contar lo que estamos haciendo. Hay más que mi nombre involucrado en esto. Están primero los 30 músicos que están metidos aquí de cabeza y hay algunos de ellos músicos y algunas otras personas técnicas, personal técnico que está involucrado, Marian Naranjo, Jan de Oliveira, que es uno de los músicos, pero que también ha estado muy metido de frente en el proyecto, Armando Martínez, se me escapan un par de nombres por ahí, pero son personas que están detrás del proyecto y empujando para que el proyecto pueda salir adelante. Lía Reis, que está en Londres, música también. Y bueno, les mantendremos, les daremos la exclusiva, les iremos contando y nuevamente muchas gracias por permitirnos este espacio para que más personas se enteren de lo que estamos haciendo. Bueno, con esta intervención de Javier, invitando además a solidarizarse con el proyecto. Aquí vale $1, medio dólar, que multiplicado por muchos millones de venezolanos podrían acercar la cifra en ese crowdfunding que están tratando de montar, o la cooperación internacional, o algún inversionista que ve aquí una posibilidad de apoyar una iniciativa, bueno, que recoge un espacio, una esfera que ha sido poco trabajada, que ha sido poco documentada. Yo creo que este es un esfuerzo que vale oro. Nosotros aquí en este espacio seguiremos conectando a la diáspora, conectando esos esfuerzos que está haciendo la diáspora en el mundo, esos más de 7,5 millones de venezolanos que están esparcidos en 90 países, pero que, como dicen ellos, lejos pero no ausentes. No nos fuimos, sino que nos mudamos un poco más lejos y entonces estamos y están construyendo. Esto es un proceso de relación, un proceso de construcción, un proceso de mostrar lo que es capaz de hacer Venezuela, que es aquello que pueden hacer sus ciudadanos, que es el más importante capital de cualquier país, el capital humano. Así que mil gracias, Javier, por el esfuerzo y mis felicitaciones, y a toda nuestra audiencia global. Hasta el próximo lunes, que tendremos un programa interesante con toda la información actualizada de la migración en Colombia. La Voz de la Diáspora, en Buen Provecho, con el profesor Tomás Vargas. RCR presentó Buen Provecho.
síganos en Twitter como @RCR750. La radio que se ve. Buen provecho. Una producción nacional independiente con certificado número 22.388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. El doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida en RCR Salud. Usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad. Hay mucho más dedicación y hay mucho más experiencia. Tenemos las herramientas. RCR Salud, todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Vladimiro Mujica y su nanomundo. La palabra nano